Pues el tema que vamos a ver precisamente son estos, ¿no? Que son las cargas lineales y las no lineales. Vamos a ver conceptos técnicos y después vamos a ver qué es lo que se está marcando en el marco normativo, que ya lo que viene siendo las cargas lineales, pues ya es un tema muy añejo, ya muy antiguo, se puede decir. Lo que ahorita está de moda, incluso por el código de red 2.0 y también lo que es la energía 4.0 y también con respecto a las nuevas energías que se están teniendo, es una de ellas de las llamadas no lineales, que ahorita vamos a ver qué es lo que ocurre con esas cargas no lineales y el porqué de podemos decirlo así, del porqué de esta importancia que tienen en cuestión del marco normativo. No nomás es, ya habíamos dicho, no nomás es la norma, sino también es el código de red, la norma 118, y hay otras normas precisamente que están hablando de esto, ¿no? Y ahorita nos vamos a dar cuenta que es un problema que se está presentando actualmente con las nuevas energías. Y quiero que le pongan mucha atención a esto. Primero recordemos que a nivel general, la mayoría de las cargas que nosotros manejamos antes de que existiera la era electrónica, pues simplemente eran prácticamente, primero fueron las resistencias. Ahora sí que haciendo un ejemplo sencillo, pues la lámpara incandescente fue la primera carga que hubo, el llamado foco, bombillo, como quieran llamarlo ustedes, que precisamente fue una pequeña resistencia en un bulbo en vacío, que simplemente se quedó en estado de ignición y nos daba la luz. Esa fue la primera carga que precisamente fue resistencia, de ahí viene precisamente lo que es la ley de Ohm, y posteriormente se vieron los motores que ya nosotros lo conocemos como carga inductiva. En referente a este tipo de carga inductiva, pues se presentó un fenómeno precisamente debido al campo magnético, y este campo magnético, pues de alguna forma desfasaba lo que viene siendo la tensión y la corriente, que nosotros lo conocemos como desfasamiento factor de potencia. Y ese simplemente se corregía con un capacitor, ¿no? El capacitor estaba en forma inversa a lo que viene siendo este tipo de carga inductiva, y esa es la forma en que nosotros manejábamos las llamadas cargas lineales. Y las cargas no lineales, pues simplemente ya cuando se empezó a hacer el primer invento, que fueron los primeros diodos, a rectificarse con esos llamados los bulbos, con la serie de los 6, pues empezaron a haber algunos problemas. Al principio, pues no se le daba mucha importancia porque se pensaba que iba a ser una moda pasajera, ¿no? Entonces, pues nos damos cuenta que de moda pasajera, pues no tiene nada. Ya estamos muy encerrados en este tipo de cargas, las llamadas no lineales, ¿no? Entonces, como pueden ver ustedes en pantalla y lo pueden leer, y precisamente lo que nosotros manejamos en las cargas lineales, pues simplemente es el desfasamiento que es de la onda senoidal en cuestión de tensión y corriente. Cuando nosotros vemos una resistencia, pues no sufre ese ángulo de desfasamiento. Y es a lo que nosotros buscamos precisamente con la carga inductiva, con un capacitor, tratar de hacer que eso se vuelva como una especie de carga puramente resistiva, y el que no se va a ver afectado, pues es el motor y los cables conductores, ¿no? De alguna forma, pues es lo que de alguna manera puede implicar lo que viene siendo las cargas lineales. Y el ejemplo que yo les mencionaba, pues el más sencillo de todos ellos, pues es la lámpara incandescente, ¿no? Que precisamente internamente cuenta con una resistencia. Entonces le aplicaba una diferencia de potencial, había un flujo de corriente y después una resistencia misma de la lámpara incandescente, pues era lo que nos daba, ¿no? Lo que viene siendo la caída de tensión o baja o caída del voltaje, o también la potencia. Entonces, cuando nosotros teníamos el llamado osciloscopio o analizador de redes, pues lo que nosotros podíamos detectar precisamente era la forma de onda entre la tensión y la corriente. Si ustedes se dan cuenta, si nosotros metiésemos un osciloscopio de dos barridos, en donde podemos detectar la tensión en color azul, la tensión en color azul y la corriente en color rojo, cuando fluye a través de esta carga, pues simplemente nos damos cuenta que ambos
están precisamente en secuencia. Aquí no hay un desfasamiento. Esta fue una de las primeras cargas lineales. La lámpara incandescente, la carga puramente resistiva. Por eso, cuando empezaron a inventarse los motores, el primer arrancador, o sí, arrancador de motores de cierta capacidad era mediante resistencias estatóricas. Entonces se pudo comprobar que precisamente la carga resistiva pues no presentaba ningún ángulo de desfasamiento entre la tensión y la corriente. Aquí el problema que nosotros podemos ver precisamente en esta parte es que nosotros cuando manejamos una carga puramente resistiva, pues al incremento de la corriente es igual que el voltaje. Por eso Ohm nos decía que la tensión y corriente están en proporción directa. Aquí se ve precisamente la proporción directa. A mayor voltaje, mayor capacidad de corriente y así sucesivamente. Esto es lo que nos daba la carga puramente resistiva, ya que como pueden ver ustedes, pues no presenta ningún ángulo de desfasamiento. El problema que surgió precisamente fue cuando Ohms trató de hacer esta ley en una carga inductiva y se dio cuenta pues que no se podía cumplir realmente como una carga puramente resistiva. Entonces la carga se convirtió en inductiva, que aquí nosotros la podemos ver más aquí adelante. Aquí está precisamente lo de la corriente inductiva, que no es otra cosa más que la resistencia propia del conductor eléctrico que hace la forma del embobinado. Entonces aquí tienen aquí el motor, que precisamente aquí se presenta una pequeña resistencia propia del embobinado, pero es muy pequeña la resistencia. Y por su forma y por lo que presentaba un campo magnético, pues simplemente se le llamó lo que viene siendo una carga inductiva. Aquí cuando nosotros precisamente tratamos de ver cómo se comporta entre la tensión y corriente, pues nos damos cuenta que aquí sufre un desfasamiento. Si se dan cuenta en sentido negativo, primero es la tensión y posteriormente viene apareciendo la corriente, y aquí vemos el desfasamiento de los 90 grados. Aquí está el desfasamiento de los 90 grados. Mientras que este ya va de bajada, aquí vemos que empieza a subir y así sucesivamente. Aquí vemos el desfasamiento que existe entre la tensión y la corriente en una inductancia. Y vean ustedes cómo es que aquí ya dejó de llamarse resistencia, ya le puso el nombre de impedancia, que es igual al ángulo más lo que viene siendo la imaginaria de la inductancia, o simplemente la inductancia es 2 veces pi por la frecuencia de la inductancia. Vemos que aquí hay un desfasamiento en sentido negativo. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, precisamente lo que es el capacitor, pues el capacitor entre la tensión y la corriente es completamente a la inversa. Aquí está, mientras que apenas se va a presentar la tensión, pues ya de alguna manera el capacitor ahora sí que absorbió esa corriente para después ser descargada. Y así sucesivamente, aquí nos damos cuenta que la corriente se adelanta a la tensión y vemos que aquí es donde presenta el ángulo de desfasamiento, y aquí es donde precisamente la capacitancia se le conoce como la inversa de la inductancia. ¿Sí? Entonces, vemos nosotros que ahí es donde con estas dos, pues ya empezamos a ver que el ángulo y todo eso, pues ya se va presentando lo que viene siendo el triángulo, que también nosotros lo conocemos como el triángulo de potencias, nada más que aquí es entre carga inductiva y capacitiva, ¿no? Y con la resistencia. Vemos que ya se está presentando un ángulo que ese nosotros lo conocemos como el llamado factor de potencia. Entonces vemos que aquí es donde viene precisamente el primer fenómeno eléctrico que indica el marco normativo en el cual muchos de nosotros, bueno, en mi caso, cuando recién salí de la carrera, pues me decían que era el futuro, ¿no? El futuro, aquel ingeniero que sepa calcular un banco de capacitores, pues iba a haber mucho trabajo, ya que era lo que pedían en aquel entonces muchas empresas, lo que era el mejoramiento del factor de potencia, que actualmente pues ya incluso ya hay software que ya lo pueden hacer, ya no se aplica tanto a la ingeniería, ya en automático sale el banco de capacitores. Pero aquí el problema no es tanto es esto, ahorita van a ver que el problema más fuerte es las cargas las cargas llamadas no lineales, que son las que hasta ahorita nos hemos estado enfrentando, y ahorita es un problema que aún
muchas empresas están batallando con eso. Y como yo siempre le he dicho en un colegiado, no se puede desaparecer un armónico, es imposible. La única manera que se puede eliminar, pues es simplemente desconéctalo y ya. Desconéctalo y ya no tienes cargas no lineales, ya no tienes lo que viene siendo los llamados armónicos. Y aquí es donde ustedes pueden ver precisamente la combinación entre los tres, entre lo que viene siendo la inductancia, resistencia propia de los conductores y el capacitor, pues simplemente ven ustedes aquí la famosa inductancia, se resta la capacitancia y esta es la resultante, que es lo que muchas veces nosotros buscábamos, la reducción de este ángulo o factor de potencia. Era la reducción de este ángulo mediante el banco de capacitores, ya que está en sentido inverso y de lo que de alguna manera se buscaba es que estas tres tipos de líneas o de cargas pues simplemente fuesen en fase, ya incluso ya hemos llegado a tener lo que se le conoce el factor de potencia en punto 9, entonces ya casi estamos llegando a lo que tanto se está buscando, ¿no? Pero si nosotros lo viéramos en un osciloscopio, pues ahí veríamos a las tres cargas, lo que viene siendo la tensión, la corriente de inductancia, la corriente capacitiva, una atrasada, la otra adelantada, y la resistiva que permanece en frecuencia, y ahí está precisamente lo que yo les mencionaba, ¿no? Que aquí está la impedancia, la resultante, que es igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrada más XL menos XC o la resta entre la inductancia y la capacitancia. Y ahí es donde tenemos precisamente este triángulo, que también se le conoce como el triángulo de potencias. En este caso, pues es el triángulo para determinar el factor de potencia. Y vemos que es lo que nos indica precisamente aquí algunas cuestiones técnicas. Aquí, por ejemplo, nos dice que todo lo que viene siendo una bobina, por ejemplo, motores, transformadores, timbres o todo aquello que presenta un campo magnético, pues de alguna forma precisamente en lo que viene siendo este campo magnético, pues se presentan el efecto Joule o el calentamiento en el cual ocurren pérdidas, ¿no? Y estas pérdidas pues se ven reflejadas en lo que viene siendo en la potencia o en el trabajo, y estas pérdidas no es otra cosa más que también conocida como deslizamiento, que simplemente el motor no llega a su velocidad de sincronismo, etcétera, etcétera. En los conductores, pues hay sobrecalentamiento y todo ello, ¿no? Aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, pues es lo que yo les estaba mencionando hace rato, ¿no? Aquí está precisamente uno de los efectos que provoca esto, pues son las pérdidas en los conductores eléctricos, y otra, pues es la famosa caída de tensión, y ustedes mismos lo saben que al momento de que se arranca un motor, pues llega a consumir de 6 a 8 veces su corriente nominal, por lo tanto hay una pequeña caída de tensión pues, debido a esa cantidad de corriente, y ustedes lo ven en su casa, lo ven reflejado en su casa cuando ocurre un arrancón, pues simplemente la lámpara o poco, pues de alguna manera ve el consumo, ¿no? Como si fuera un pequeño switcheo, en esos momentos ocurrió una pequeña caída de tensión. Entonces, fíjense bien, aquí esto lo hemos batallado desde los años 70 hasta la actualidad, incluso también hay tratados lo que viene siendo lo que es lo que nosotros conocemos como calidad de la energía, en cuestión de factor de potencia, SAC, swell, switcheos, eh, supresión de picos y otras cuestiones técnicas, ¿no? Pero una de las más fuertes precisamente es esto, ¿no? El desfasamiento angular que existe precisamente en todos los motores. Y aquí está el famoso factor de potencia, que puede ser mediante la potencia real entre la potencia aparente. Aquí está la potencia aparente, es igual entre la tensión y la corriente, los llamados volamper. Por eso la mayoría de los transformadores se miden en kVAs, ya que simplemente nos dicen su potencia aparente. Y la potencia real, si se dan cuenta, es lo mismo volamper, por aquí ya interviene lo que es el ángulo de desfasamiento, el factor de potencia, que el factor de potencia es igual a la potencia aparente, perdón, en la potencia real entre la potencia aparente. Entonces, para poder determinar lo que es el ángulo de desfasamiento o el famoso factor de potencia, por eso yo les decía que cuando lo veíamos ya
en cuestiones de inductancia, capacitancia y reactancia, vemos que se presenta el triángulo, de aquí nos llevan al triángulo de potencias, donde ustedes se dan cuenta que la resultante precisamente es eh, la potencia aparente, ya que la otra es la potencia reactiva, la que todavía falta aquí. Es la potencia real, potencia reactiva y la potencia aparente. Por eso en los cálculos matemáticos, todos los ingenieros nos piden medir en volamperes. Ya no es tanto el cálculo en los llamados watts debido a esto, porque esta información es la que nos hace falta, y muchas veces lo determinamos, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a calcular un motor, dice, ¿con qué coseno, con qué factor de potencia le ponemos, ingeniero? Ahí andamos adivinando, ponle punto 8, no, ponle punto 75. Mejor darlo en volamperes. ¿Cuáles son los volamperes? Los HPs, que los HPs es igual a punto 746 watts. Aquí está. O sea, no llegamos ni siquiera a uno. Entonces, de ahí podemos sacar la potencia aparente, que es igual a los HPs. Entonces, señores, si ustedes se dan cuenta, la potencia, más bien las cargas lineales, pues es lo que siempre hemos visto a nivel industrial, lo que viene siendo transformadores, motores, algunos balastros que tienen arranque de, ¿cómo se llama? Bobinas de arranque y todo ello, ¿no? Entonces, todo aquello que presenta una inductancia o un campo magnético, pues lo único que se presenta es un ángulo de desfasamiento y nosotros lo conocemos como cargas lineales y de lo cual pues no tenemos, el problema no es tan grave, el problema no es muy grave, no es muy grave como el que ahorita vamos a ver, que ahorita vamos a ver precisamente las llamadas cargas no lineales y quiero que le pongan por favor mucha, pero mucha atención, porque luego está el desconocimiento bastante grande. Fíjense bien. Si nosotros acá hacemos un osciloscopio y lo conectáramos precisamente en la fuente de alimentación, pensemos en su kilowatorímetro, si metiéramos un analizador o este osciloscopio, podríamos ver precisamente esta onda senoidal. Si metiésemos una carga, por ejemplo, voy a pensar, una estufa eléctrica, ¿qué otra cosa? Tostador de pan, mm, la cafetera, todo aquello que ocupa una resistencia, veríamos que la onda senoidal sigue igual. No hay cambio. Si meto un motor o lo que ustedes quieran, se dan cuenta que la onda senoidal pues no presenta nada. Sigue completamente igual, pero ya cuando empezamos a meter un diodo, ustedes mismos saben que al conectar un diodo, pues simplemente lo que va a afectar es la onda senoidal, ya que no me lo va a entregar de esta manera. Simplemente la forma en cómo me lo va a entregar, sí, vamos a ver si me sale, que simplemente lo que va a entregarme a la salida es la famosa onda pulsante, donde no voy a tener los positivos. Si yo pudiese poner el diodo al revés, en sentido contrario, pues aquí lo que ocurriría es que me entregaría solamente las negativas. Pero si se dan cuenta es onda pulsante. Aquí no está completa la onda senoidal como está aquí. Aquí el problema no es tanto es esto. Recuerden que aquí sale del cable de la línea. Y de acuerdo a la ley de Kirchhoff, la ley de nodos, esta de alguna manera tiene que regresar a su origen. Y esta tiene que regresar por el cable neutro. Aquí es donde tenemos precisamente el problemita. Y en el cable neutro, o si es una carga en 220, pues tenemos el problema en las dos líneas, ya que la onda senoidal se ve afectada. Si se dan cuenta, un diodo me presenta el tercer armónico. Oye, ingeniero, ¿en qué se ve afectado esto? Pues simplemente es muy sencillo. El armónico, aparte de que afecta a la onda senoidal, afecta precisamente a la frecuencia. Recordemos que aquí en México manejamos los llamados 60 ciclos o 60 Hz. Estos 60 Hz pasan por aquí. Pero al regresar, como pasa aquí con el diodo,
apenas si se presenta el tercer armónico, resulta aquí que se suma la fundamental, los llamados 60, más la tercera, que en este caso son 6 por 3, se suma la de 180 Hz. Y esta 180 Hz, señores, es este pequeñito. Este pequeñito es este. Es este, es este, es este, es este, y así sucesivamente. Entonces aquí el problema, señores, es que cuando ustedes conectan su televisión, conectan el cablevisión, conectan el Blu-ray, conectan a Siri, conectan a Alexa, todos esos equipos van sumando armónicos y aquí el problema es esto, aquí el problema que yo tengo es en el cable conductor del neutro, que empieza a presentarse lo que nosotros conocemos como el efecto Joule, que empezamos a tener un pequeño sobrecalentamiento, ya que este se suma a la fundamental y aquí es donde empezamos a tener el problema con las llamadas cargas no lineales. ¿Sí? Entonces, ahí está algo sencillo. Quise presentarles algo sencillo para que ustedes viesen qué es lo que hace precisamente un diodo nada más. Y entender que precisamente al descomponer la onda senoidal, el problema no es tanto aquí, sino el problema es en la que se regresa y regresa al transformador. Y por eso hay ciertos transformadores que empiezan a entrar en resonancia. Y ahora, por ejemplo, otro ejemplo sencillo, se los voy a decir muy fácil. En el mercado, por algún momento llegó a existir el famoso ahorrador de energía que se conectaba en el contacto. Pues bien, señores, ese ahorrador que se pone en el contacto realmente era un capacitor, ya que jugaba prácticamente con lo que viene siendo la bobina del kilowatt-horímetro. Ahí se los voy a dejar de tarea, ya que el kilowatt-horímetro tiene dos bobinas. Entonces jugaba con una de ellas de tal manera que lo que hacía era precisamente ahora sí que detener su desfasamiento y de alguna manera pues la bobina dejaba de girar. Aquí el problema que empezaba yo a ver, que mucha gente se empezó a quejar, es que de repente explotaban. Y yo les decía, sí está explotando porque tienes mucha carga no lineal en tu casa. Y muchos decían, ¿qué es eso, ingeniero? ¿Qué es esa carga no lineal? Pues ponte a estudiar. Si yo les digo, posiblemente es ¿cómo se llama? Tu Play o tu Xbox o tu computadora con el CPU y la televisión, pues entenderían que es que entra en resonancia precisamente por esa cantidad de armónicos y truena el capacitor, el famoso ahorrador. Y ese ya no sirve ahora con el kilowatt-horímetro digital, pero bueno, para que ustedes vayan entendiendo el por qué esa forma o esa práctica que se utilizaba pues ya no funciona gracias a gracias a la invención de la electrónica. Y este es un diodo. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando empezamos a sumarle transistores, vidistores y todo aquello que viene aquí. Entonces aquí es cuando comienza el parteaguas, por una sencilla razón, ya después de todo esto, gracias a la invención de la electrónica entra a nivel industrial y a nivel industrial se crean precisamente algunos componentes, o de los primeros que empezaron a llegar al mercado precisamente fueron los variadores de frecuencia. Antes, actualmente ahora se le conocen como variadores de velocidad, pero antiguamente se conocían como variadores de frecuencia, porque jugaban con la frecuencia. A menos frecuencia, pues el motor giraba menos y a mayor frecuencia giraba más. Entonces aquí el juego era en base a lo que era frecuencia y los arrancadores en estado sólido. A nivel industrial se empezó a jugar con estos dos. Más que nada sobre todo en los motores, pero la electrónica poco a poco se fue metiendo más y más. Por ejemplo, las máquinas CNC, las primeras máquinas CNC fueron controladas por una 486, que es precisamente una motherboard de las primeras computadoras Windows,
Y entonces al poner yo precisamente esta tarjeta electrónica en una de esos tipos de máquinas CNC, precisamente para controlar los diferentes vectores X, Y y Z, pues de ahí se empezó a meter ya una tarjeta electrónica. De alguna manera los componentes también tenían que ser en corriente directa, lo que se viene siendo las bobinas sonoidales, que eran para el movimiento de los pistones, y así sucesivamente. Ellos Después son muy llegaron las buenos, máquinas de este inyección José de y plástico. Humberto. Por eso quería ver qué onda con ellos, porque saben qué pedo. Perdón, Sí. Uy. escuché algo medio raro ahí. Sí, sí, creo que alguien se quitó el mute, pero adelante, Gonzalo. Ok, gracias. Sí, Ok, nada más señores. rapidísimo. Si alguien tiene alguna duda, pónganla en el chat y con todo gusto se la hacemos llegar a Gonzalo. Adelante, perdón. Sale, no sale, ok, está bien. Entonces, señores, si se dan cuenta, poco a poco la revolución electrónica ya empezó a entrar a las empresas. Ya casi la mayoría de las máquinas, incluso ya las máquinas robotizadas, pues, tienen una gran cantidad de este tipo de componentes electrónicos que incluso ya también ya están pidiendo la ayuda precisamente de los llamados APCs, que precisamente son equipos que de alguna manera pues ayudan a este tipo de componentes electrónicos, no tanto a lo que es la eliminación de armónicos, sino simplemente es al monitoreo nada más, es mantener monitoreado lo que es el movimiento de los brazos, ir viendo cuántos movimientos se tienen y si por ejemplo hay un error, pues simplemente se va a ir corrigiendo, ¿no? Entonces, la cantidad de electrónica, señores, que están entrando a nivel industrial con esto de la robótica industrial, pues ha sido bastante fuerte, que es por eso ya muchas empresas ya están pidiendo no solo el mejoramiento del factor de potencia, sino ahora ya están pidiendo que también se mejoren las llamadas cargas no lineales, que viene como multa, como las llamadas cargas de armónicos. Y están multando a muchas empresas con la generación de armónicos. Y es por eso que también se está peleando en eso. Entonces, ya se tienen ambas luchas. Ahora, si nosotros lo vemos por la parte de generación, es exactamente lo mismo. Y eso lo expuse precisamente en el Colegio de Ingenieros de Tijuana, donde muchos ingenieros se jactaban que lo mejor de esto era las celdas solares. Y les dije, a ver, señores, una celda solar me entrega corriente directa, ¿sí o no? No, sí, ingeniero, ¿la puedo utilizar en mi casa? No, ingeniero, pero para eso está el inversor. Ah, mira, el inversor es igual que un variador de velocidad, discúlpame, pero es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Yo aquí descompongo la onda senoidal, la descompongo en corriente directa para que de alguna forma yo la descomponga precisamente en picos, de tal manera que pueda yo recrear una onda senoidal, pero no es una onda senoidal pura, sino ya se tiene precisamente esos llamados armónicos. Para que me entrega el inversor es exactamente lo mismo. Por eso el código de red habla de calidad de la energía, no que sea verde como el pasto. Eso es también otra de las anomalías de la mala interpretación. Si dicen celda solar que sea verde, no es que sea el pasto, señores, sino que sea de calidad de la energía, que presente una onda senoidal. Porque si un inversor que viene una celda solar lo conecto yo directo a mi casa, el primer problema que yo detecto en los interruptores es que hay un calentamiento, pero no por sobrecarga. Hay un calentamiento, como hace rato lo mencioné, por la cantidad de armónicos que están inyectando a mi casa. Entonces ahí estoy haciendo una violación a lo que viene siendo ¿cómo se llama? El código de red 2.0, que también aquí vienen multas por no entregarme una calidad de energía. Eso es a lo que significa la palabra calidad, que me entreguen una energía, al igual que si saliera de una planta, una planta generadora, ya sea diésel o gasolina, que es de combustión. Me entregan una onda senoidal perfecta. O sea, lo que me refiero es que si yo echara a andar una planta de emergencia, me entrega ondas senoidal así. Pero si yo saco mi celda solar, me entrega esto así. ¿Qué comparan ustedes entre una onda senoidal entregada por un motor o un generador, un alternador, a lo que sale de una celda solar? Son completamente diferentes y esto es lo que hace que esos termomagnéticos se calienten y no me están entregando una calidad de la energía. Es por eso que ahorita está la pelea precisamente de corregir
ese punto que es una carga no lineal, carga que todavía sigue saliendo de la electrónica. Y por eso aquí les mencionaba esto, aquí está la unidad de frecuencia o variador de velocidad. Entonces, señores, ahorita se tiene esa lucha, todavía hay muchos ingenieros que están batallando en eso. La solución ahorita van a ver que es muy sencilla, en serio, no se necesita hacer tanta ciencia ni tantas matemáticas, sino es entender esto, es entender. El código de red me dice que yo debo ahora sí, de inyectar a la red eléctrica de distribución esta onda senoidal. El problema que se tiene es que cuando se utilizan las computadoras y todo ello, posiblemente me entregan una onda senoidal deformada. Vean ustedes. ¿Sí? Y eso lo pude comprobar también en Aguascalientes con un analizador que salía de una famosa celda solar en el lado después de lo que es el inversor, y se dieron cuenta que lo que realmente en lugar de inyectar esta onda senoidal, estaban inyectando esto. Entonces digo, esto es lo que me da la torre a todos mis equipos electrónicos. ¿Todavía se está batallando? Claro que sí. Y es por eso que la norma y el NEC pues están ahora sí batallando en esto, e incluso el NEC lo está mencionando en cuestión de las cargas lineales y no lineales, y esto se vio desde 1970. En los 80 era lo que yo les decía, causó un buen auge todo esto, ya empezábamos a ver todas esas problemáticas que se venían y todo ello. Por eso nosotros como BIES teníamos que ver que muchas empresas no solamente tuvieran el banco de capacitores, sino también tuviesen una bobina de inducción para poder eliminar los armónicos. No, más bien no los puedo eliminar, pero de alguna forma, mediante el campo magnético, lo puedo regresar a su forma original. Y quiero que vean ustedes, aquí quiero que pongan mucha atención en esta cuestión. Vean cómo es que aquí estoy entregando una onda senoidal, tanto en tensión como en corriente. Aquí está la alimentación. Recuerden que la ley de Kirchhoff dice, una vez que esta corriente que sale de esta línea y que sea descompuesta en todos estos componentes, pues de alguna manera tiene que regresar aquí, tiene que regresar en este punto, discúlpenme, pero tiene que regresar en este punto. Entonces yo estoy inyectando esto, aquí está el primer diodo, aquí están los 4 diodos que la descomponen en este tipo de onda, más que nada parecerse a la de corriente directa, y aquí estoy entregando una continua. Entonces, al entregar una continua aquí, pues de aquí se tiene el problema precisamente de que las corrientes que vienen de regreso es la que afectan. Por eso aquí, dentro de este transformador, se debe de meter precisamente una pequeña inductancia que enreda precisamente a ese transformador de inducción. Y quiero que ustedes vean cómo es que esta onda empieza a ser afectada al momento de que regresan esas corrientes. Aquí está. Vean cómo es que se ve afectada el de la tensión y el de la corriente. Ambas se ven afectadas por toda esta cantidad de componentes electrónicos. Y ahí está precisamente, incluso esto se puede calcular mediante Fourier. Mediante Fourier se pueden hacer estos cálculos matemáticos para poder determinar la cantidad de armónicos. Aquí está la fundamental. Aquí está la onda deformada, aquí está la deformación de la onda, esta es la del tercer armónico. Sí, aquí está la onda deformada y aquí está el tercer armónico. Ven ustedes, aquí está 1, 2, 3. En una onda senoidal se suman tanto esta armónica como la fundamental, y esta es la que nos da como resultado. Esta es la que nos da como resultado. Entonces, mientras más nosotros metamos electrónicas, pues nos da la tercera, la quinta, la séptima, todo lo que viene siendo los armónicos nones. Aunque también ya se está demostrando que también por ahí se están metiendo ya en problemas los armónicos pares, pero los más fuertes son los armónicos nones, el 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente, que afectan precisamente a la onda senoidal fundamental en cuestión de la frecuencia. Y esta es la séptima armónica, entonces imagínense, aquí está la quinta armónica, vean cómo, esta es de la tercera armónica, vean cómo afecta a la onda senoidal,
aquí está el de la quinta armónica, y si empezamos a sacar más armónicos, pues vean ustedes lo que nos da como resultado. Ahí no sé si está la tercera, cuarta, o quinta o sexta. Esto es cuando entre yo metimos este analizador a esta empresa que se jactaba de ser, no, yo soy aquel, no, no, mi ingeniero, yo entrego calidad. Digo, ¿quieres ver eso? Te voy a multar. Yo, si fuera yo, no tanto esperito, sino una unidad de inspección, yo veo esto que estás entregando a la red y desde estos momentos te multo. ¿Por qué? Porque no me estás entregando esto. No me estás entregando esto. Estás entregando esto a la red eléctrica. ¿Y quién se va a dar cuenta? Nadie se da cuenta. Porque lo que viene siendo un inversor me entrega más más de la novena armónica. Aquí está más de la novena. Sí, no es rezo, eso de la novena. Entonces, cuando ellos vieron en el osciloscopio, digo, es que si tú metes un voltmetro, un ampérmetro, uno de potencia, un analizador no te va a entregar esto. Pero si pones un osciloscopio en tiempo real, te darás cuenta precisamente cómo está tu red eléctrica. Entonces ellos se dieron cuenta que realmente no están entregando una onda de calidad. Esto es lo que precisamente habla del código de red y esto es lo que estamos también batallando nosotros mismos dentro de nuestras propias casas y dentro de la industria, que ya estamos generando armónicos. Ya todas las casas están generando una cantidad de armónicos impresionante con todas las lámparas de LED, todas las televisiones de LED, todo lo que viene siendo el Wi-Fi, Siri, Alexa, una gran cantidad de armónicos. ¿Sí? Esto es lo que estamos tanto entregando a la red eléctrica como la red que están conectadas con celdas solares, pues también están haciendo lo suyo. Entonces, para que podamos entender que el problema más fuerte no son tanto las cargas lineales o no lineales, perdón, las cargas lineales, no es tanto el problema de las cargas lineales, el mayor problema que se tiene actualmente en la actualidad, por eso en eso se habla en la parte de la energía 4.0, de tener esa calidad de la energía, que es algo que ya se le está dejando a las nuevas generaciones. Y, o sea, por decirlo así, yo ya voy de salida, ya casi me jubilo, entonces el que se quede en mi lugar, pues es el que va a batallar precisamente en que ver cómo se deben de eliminar esos armónicos, cómo tratar de eliminarlos. Uno de ellos, pues simplemente es el que tenemos nosotros en Snyder, que sí nos ayudan a nivel residencial, que es precisamente el supresor, el SPD, el supresor de sobretensiones. Ese sí nos ayuda dentro y fuera de la casa. Ese de alguna manera amortigua, no en mucho, pero sí amortigua cuando menos los más grandes, estos. Si se dan cuenta, un armónico es aleatorio, puede ser positivo o negativo, puede presentarse en onda positiva o negativa, entonces de alguna manera pues nos puede ayudar. ¿Y qué pasa a nivel industrial? Pues simplemente recordemos lo que hace rato les mencioné. Un armónico de gran capacidad, de una gran capacidad, puede llegar al problema de crear una resonancia magnética. Entonces, esa resonancia, los que se ven afectados, pues simplemente son los capacitores, porque recuerden que los capacitores, pues simplemente son dos láminas enrolladas, en los cuales simplemente están distanciadas por un dieléctrico. Pero cuando entra un armónico, entra una corriente llena de armónicos, ahora sí que una gran cantidad de ellos, entonces internamente en el capacitor entra en resonancia como si fuera un timbre hasta que llega por último y explota. Aquí está la explosión de un banco de capacitores, precisamente cuando se dieron cuenta que tenían una gran cantidad de armónicos dentro de las empresas, ya que estaban utilizando una gran cantidad de componentes electrónicos. Primero, el banco de capacitores era para la cantidad de motores, por el factor de potencia, cargas inductivas, pero no se dieron cuenta que también tenían otro gran problema, que aquí está, que el problema que tenían es que tenían una gran cantidad de electrónicos, ya sea variadores de velocidad, arrancadores en estado sólido, que más final, ¿cómo se llama?
control y automatización de electrónica con tarjetas electrónicas y todo ello. Entonces también ellos empezaban a alimentar a la red eléctrica en armónicos. Entonces estos armónicos pues de alguna manera afectaban precisamente a lo que es el banco de capacitores. Hasta que llegaba un momento en que simplemente explosiona, simplemente truena, ¿no? Así. Entonces, señores, pues aquí nos dice, ¿qué puede suceder si no reviso los niveles de armónico en la red? Si tenemos muchos armónicos en la red, una parte de estos armónicos se dirigirá al banco de capacitores, por decirlo así, que probablemente se encuentren desprotegidos y esto a su vez hará que los condensadores o capacitores puedan generar una explosión en cualquier momento. Por esta parte, por la parte de la resonancia. Entonces, señores, ahí es donde nos damos cuenta de la problemática que hay y casi muchas empresas tienen este gran problema. ¿Y cómo lo podemos solucionar? Pues aquí está. Esta es una pequeña bobina que se pone precisamente en la parte donde están los componentes electrónicos que de alguna manera no van a eliminar al armónico, pero sí de alguna forma van a hacer que regrese más o menos a hacer nuevamente una onda senoidal para que vuelva otra vez a regresar. Y esta bobina, junto con el banco de capacitores, pues de alguna manera la ayuden a que no, a que no explote. Por eso aquí dice compensación de la energía reactiva y filtro armónico. Aquí está. Entonces es la combinación de una bobina, un transformador. Más que nada es una bobina porque es relación a uno. Entonces aquí entra a la bobina. Esta bobina mediante el campo magnético, pues simplemente lo que hace es que vuelva a hacer nuevamente onda senoidal. Y hay muchos componentes en electrónica, por ejemplo, hay algunos contactos o clavijas que tienen una pequeña bobina inmersa en el cable, que de alguna manera esa bobina nos ayuda precisamente a eliminar esos armónicos. También hay lámparas que ya también cuentan con esa bobina, también hay televisores que también cuentan con esa pequeña, y hay electrónicas que ya están de alguna manera ya teniendo esa parte. Y si ustedes destapan un componente electrónico actual, se darán cuenta que tiene un pequeño varistor, simplemente es una VDR, un varistor, y en el varistor ya se encuentra una pequeña bobina. Entonces, de alguna manera, el varistor ayuda a esos picos y la bobina, de alguna manera, también nos ayuda a que ya esos ruidos armónicos, de alguna manera, no afecten a nuestra instalación eléctrica y también ya a nivel industrial. Señores, esta es la solución muy diferente a lo que viene siendo las cargas lineales. Aquí tengo que hacer el estudio de armónicos, ver cuántos armónicos tengo para poder determinar este filtro. Y esta información la pueden bajar ustedes de ahora sí que de nuestra página de internet, es Acusain PCS, la pueden bajar ustedes y ahí pueden precisamente ver, analizar y ver qué es lo que pueden ustedes instalar, ya sea a nivel industrial o a nivel casa habitación. Sí, entonces aquí está la información para ustedes para que podamos ver y entender la problemática actual que se tiene. Incluso el código de red versión 2.0 en lo que viene siendo la red eléctrica, no de transmisión, sino de distribución, antes de que se conecten a la red eléctrica, piden precisamente que se tenga un banco de capacitores con lo que viene siendo una reactancia. Y eso viene siendo en la parte de alta tensión, no en la de media ni baja. Sino lo piden alta tensión, el código de red 2.0, que se deben de instalar estos bancos de capacitores junto con las bobinas. Y entonces, si eso lo estamos haciendo a nivel de celdas solares, pues simplemente también lo tenemos que hacer dentro de lo que viene siendo nuestra casa habitación. Y eso ya lo mencionaba el NEC desde hace años. Y por eso aquí nos hablaba precisamente el problema que se tiene en el neutro, no por la cantidad de corriente que regresaban por ella, sino por la cantidad de armónicos que en aquel entonces, en el 93, empezaban a generar. El NEC 96 ya empezaba precisamente a actuar en esto, decir qué es lo que teníamos que tomar en cuenta para que el conductor de neutro, los conductores de línea,
de alguna manera no se viesen afectados en este tipo de cargas. ¿Sí? Que ya es un problema ya actual, ya es, ahora sí que no podemos decir que apenas si se inventó el día de ayer, ¿no? Esto ya tiene bastantes años, nada más que el problema que se ha tenido es que nadie le ha prestado atención, nadie ha tenido cuidado, he visto que ponen un buen de celdas solares, pero no han puesto esta debida atención en la salida, en la salida del inversor o en mis casas todos los componentes electrónicos que estoy instalando, de alguna manera tengo que proteger a mis propios equipos y después también proteger lo que estoy inyectando a la red eléctrica. Entonces se dan cuenta, señores, son dos problemas. Uno que yo estoy generando y otro al poner las celdas solares que también de alguna forma pues lo estoy haciendo. ¿Sí? Y hay muchos que dicen, yo ya no le debo nada a CFE, sí, no, o sea, no, no me preocupa. Pero aquí el problema que tiene mi hermano, y eso lo demostré en el Colegio de Ingenieros, que él lo que está haciendo dentro de su casa es generar una gran cantidad de armónicos que se ven afectados sus componentes electrónicos. Cuando le dije esto, él se quedó callado y se quedó así como diciendo, chin, creo que el Inge tiene razón. Entonces ya después iré con ellos para poder ver qué es lo que se puede hacer precisamente con esto que se tiene. Y estos señores, como yo les decía, pues, simplemente el neutro es el que se ve afectado. También otro de ellos es cuando tenemos malos empalmes, el tamaño de los conductores, todo ello. Entonces, ya el NEC, incluso el 2013, se está metiendo muy fuerte. El NEC 23 se está metiendo muy fuerte y sobre todo en la conexión estrella. Se está metiendo muy fuerte en la conexión estrella y de alguna manera ya también ya está pidiendo que se visualice lo que es el cable neutro, ya que es el que se ve muy afectado por este tipo de cargas, por las llamadas cargas no lineales. Y también aquí, pues, nos dice también la norma, ¿no? Que simplemente se permitían, supuestamente, para poder bajar los armónicos, era meter dos conductores en paralelo, pero se dieron cuenta que al incrementar dos veces el neutro, pues la cantidad de armónicos se incrementaba, ya que el armónico funciona como si fuese el efecto piel, que es el efecto piel, pues que simplemente la corriente, en lugar de pasar por el medio del conductor, se va hacia los extremos. Entonces, mientras más, ahora sí que mientras mayor es el calibre, pues la cantidad de armónicos crece. Entonces se dieron cuenta en el NEC 2005 que no era la solución. Primero se decía, ten cuidado con el conductor neutro, ten cuidado, sí, pues dime qué es lo que tengo que hacer. Después se puso esta excepción y dijeron, ponlo en paralelo. Se dieron cuenta que no era la solución, se incrementaba la cantidad de armónicos, entonces lo que al final se puso ya en el NEC 20, en el NEC 17, NEC 17, NEC 20, NEC 23, es precisamente meter bobinas o inductancias en los conductores de neutro. Simplemente es meter precisamente una bobina de inducción, así de fácil.